Hola, amigos de Bob y Bill, bienvenidos a tu espacio virtual Servir es Vivir. Hoy te traeremos un interesante estudio de los prefacios del libro de Alcohólicos Anónimos. Y no olvides darle like al video, suscribirte y darle a la campanita, para que estés al día con nuevos videos y de esa manera apoyarnos para que nuestra comunidad siga creciendo. Entonces no perdamos tiempo y empecemos. Si nosotros vamos a realizar un estudio del libro grande, necesitamos repasar un poco de su historia. Esta es la primera edición, la primera impresión que se hizo del libro. 5.000 de estos fueron impresos en 1939. Ahora se han convertido en reliquias. Ustedes pueden ver por qué se le llamó el libro grande. Pueden comparar el tamaño con los libros de hoy en día. Las dimensiones son mucho más gruesas. Como alcohólicos que eran ostentosos y pensaban que cuanto más grande fuese el libro, mejor se vendería. Es por esto que cuando lo imprimieron, lo hicieron en el papel más barato que pudieron encontrar para hacerlo verdaderamente voluminoso. La impresión actual es exactamente del mismo tamaño en su interior, pero si ustedes notan, los márgenes son mucho más grandes en la primera edición, y esto lo hace un libro extremadamente grande. Y es de ahí de donde tomó el nombre de El Libro Grande de Alcohólicos Anónimos. También pueden notar que la cubierta es roja y las palabras Alcohólicos Anónimos al frente son doradas. Hermoso libro. La cubierta es lo que nosotros llamamos una chaqueta de circo, que por supuesto es roja, amarilla, negra y blanca. Ustedes se pueden imaginar a un borracho caminando por las calles de Nueva York, tratando de permanecer anónimo y cargando un libro con esa cubierta. Después de imprimir unos 7 de estos, volvieron a la cordura y empezaron a imprimirlo en la forma que lo tenemos hoy en día. Mismo libro, misma información, pero el libro es mucho más pequeño y mucho más compacto. La primera edición es la única que es roja. Hoy en día el libro es azul. Esta es la tercera edición del libro Alcohólicos Anónimos. La primera edición apareció en abril de 1939 y en los siguientes 16 años más de 300.000 copias salieron a circulación. La segunda edición fue publicada en 1955 y se distribuyeron más de 1.150.000 copias. Debido a que este libro se ha convertido en el texto básico de nuestra sociedad y ha ayudado a un gran número de alcohólicos, hombres y mujeres, a recuperarse, existe un sentimiento acerca de realizar cambios radicales. Es por esto que la primera porción del libro, que describe el proceso de recuperación de Alcohólicos Anónimos, se ha mantenido inalterable a través de las revisiones que se han hecho a la segunda y tercera edición. Este se llama el texto básico o libro de texto de Alcohólicos Anónimos. La mayoría de nosotros recuerda los libros de texto. La mayoría de nosotros no tenemos buenos recuerdos de ellos, porque significaba leer, estudiar, hacer cosas que no queríamos hacer. Teníamos que tomar exámenes y nos podían desaprobar. Muchos de nosotros desarrollamos una aversión hacia los textos a lo largo del tiempo, pero los textos simplemente transfieren la información de la mente de un ser humano o un grupo de seres humanos mediante la palabra escrita a la mente de otro ser o seres humanos para incrementar el conocimiento de la persona que utiliza el libro, y eso es todo. Los libros de texto son una herramienta utilizada para enseñar. Algunas veces se enseña a través de dibujos, otras a través de la palabra hablada, pero los libros de texto lo hacen a través de la palabra escrita. Lo que tenemos frente a nosotros hoy día es un libro de texto, que contiene información de la mente de los primeros 100 alcohólicos, y mediante la transferencia de esa información a nuestro cerebro, crecerá nuestro conocimiento acerca de la enfermedad del alcoholismo y de su recuperación. Ellos le dijeron a Bill, nosotros no queremos que este sea tu libro. Este deberá ser nuestro libro y deberá ser el conocimiento y la experiencia colectiva de todos nosotros, para mostrarle a otra gente en el futuro cómo manejamos nuestra recuperación de esta enfermedad. A través del libro vamos a pasar esa información a la mente de otras personas, y eso es todo lo que un libro es. Los libros usualmente asumen que los lectores de la materia tienen muy poco conocimiento de la misma. Es por esto que empiezan con información fácil de entender
y esta se tornará más complicada a medida que el conocimiento del lector crezca. Por ejemplo, digamos que Juan no tiene conocimientos de matemáticas. Él no puede sumar, restar y multiplicar. Y le damos un libro de matemáticas y le decimos: anda al capítulo 5 y resuelve unos problemas de álgebra. Juan los verá y le parecerá que están en chino. Él no podrá entenderlos. Pero si le decimos: Juan, el capítulo 1 trata de adición y sustracción. Si lo lees y lo estudias y haces preguntas acerca de lo que no entiendes, aprenderás cómo sumar y restar. Y estamos seguros que lo hará. Luego le decimos que basados en lo que aprendió en el capítulo 1, puede pasar al capítulo 2 y aprender cómo multiplicar y dividir. Y él lo hará. Luego, basados en lo que aprendió en los capítulos 1 y 2, puede ir al capítulo 3 y aprender fracciones y decimales, y lo hará. Y así gradualmente, yendo a través del libro, estará listo para el capítulo 5 que tratará de álgebra. Nosotros pensamos que el gran error que se comete en Alcohólicos Anónimos hoy en día es que cuando hay un recién llegado, le entregamos un libro y le decimos que empiece a trabajar el capítulo 5. El recién llegado se remonta a este capítulo y lo que encuentra son un montón de problemas de álgebra. En primer lugar, dice que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. El recién llegado dirá que no es impotente ante nada, ya que no comprende el significado de esto. En segundo lugar dirá que empezamos a creer que solo un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Y él nos dirá que no está loco, que hacía cosas estúpidas cuando se emborrachaba, pero cuando estaba sobrio era como cualquier otra persona. Bueno, si usted no es impotente y no está loco, entonces no necesita el tercer paso, un poder superior a nosotros que no comprendemos. Nosotros creemos que la opinión de los médicos y los primeros 4 capítulos fueron puestos específicamente para poner cierto conocimiento en nuestras cabezas, y ese conocimiento nos preparará para los problemas de álgebra que veremos en el capítulo 5 más tarde. Debido a que este libro se ha convertido en el texto básico de nuestra sociedad y ha ayudado a un gran número de alcohólicos, hombres y mujeres, a recuperarse, existe un sentimiento acerca de realizar cambios radicales en él. Es por esto que la primera parte de este volumen, las primeras 151 páginas, describen el programa de recuperación de AA y se han mantenido inalterables. No hay diferencia si leo la primera edición, la primera impresión o la segunda edición que salió en 1955 o la tercera edición que salió en 1976. Nuestro programa de recuperación se ha mantenido inalterable. Los únicos cambios que han sido hechos son en las historias personales que hay al final del libro, que reflejan más al miembro actual de AA, para que así el recién llegado encuentre mayor identificación. En el primer libro todos eran hombres y todos borrachos de un nivel bastante bajo. Para 1955 los miembros habían cambiado radicalmente y los recién llegados no podían identificarse con esas historias. Así que cambiaron algunas, sacaron otras, aumentaron otras y lo mismo hicieron en 1976. Pero el proceso de recuperación no fue alterado. Esto me parece increíble, cómo gente a la que siempre le ha gustado cambiar cosas ha podido manejar esto de tal manera que no lo han cambiado por más de 60 años. Todos nosotros lo hemos vuelto a escribir, yo lo he hecho 3 o 4 veces en mi cabeza. Gracias a Dios nunca ha cambiado de como lo encontramos en el libro. Nosotros los Alcohólicos Anónimos somos más de 100 hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado físico y mental aparentemente incurable. Nótese que no dicen curado, se han recuperado de un estado físico y mental aparentemente incurable. Ya no beben, ya no tienen que vivir como lo habían estado haciendo antes de la recuperación. El mostrar a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado es el propósito fundamental de este libro. Ahora 2 pequeñas preguntas. Somos más de 100 hombres y mujeres. Usualmente si leo un libro escrito por una sola persona y no estoy de acuerdo con lo que dice, mi mente alcohólica rápidamente dirá: ¿quién es este que cree que es más listo que yo? E ignoro lo que dice. Pero si hago lo mismo con el libro grande, no estoy en desacuerdo con solo una persona, sino con 100.
Y es muy difícil estar en desacuerdo con 100 personas, más aún si se han recuperado de la misma cosa que me está matando, el alcohol. Por esto he descubierto que no puedo argumentar con este libro. La otra idea aquí es mostrar a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado. Joe y yo hemos estado en Alcohólicos Anónimos el tiempo suficiente para saber que hay un solo requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos, y es el deseo de parar de beber. Usted puede venir a una reunión de Alcohólicos Anónimos y decir: ustedes no me agradan, no entiendo sus estúpidos 12 pasos, así que solo beberé su café y voy a ser un miembro de AA porque tengo el deseo de parar de beber. Y nadie podrá decirle nada. Usted no tiene que estar sobrio para ser miembro de AA. Ayudaría si lo está, pero necesariamente no tiene que estarlo. Pero todo esto concierne a la membresía de Alcohólicos Anónimos y no a nuestro libro. Nuestro libro trata de la recuperación de la enfermedad del alcoholismo. El propósito de este libro es mostrar a otros alcohólicos cómo los primeros 100 se recuperaron. Así, si decidimos seguir sus pasos, entonces creo que podemos esperar recibir lo que ellos recibieron: la recuperación de la enfermedad del alcoholismo. Esto no tiene nada que ver con ser miembro de Alcohólicos Anónimos. Ustedes pueden ir al hospital y rehusar el tratamiento, y sin embargo permanecer en él, pero no sanarán a menos que tomen el tratamiento. Nosotros hablamos acerca de la membresía más el programa de recuperación. Muchas gracias por ver nuestro video. Te esperamos para nuestro próximo estudio y déjanos tus comentarios. Hasta luego.